Bueno, vamos a tomar la plática de ahora para abordar algunos aspectos que yo considero que son muy actuales de la obra más conocida de René Descartes, o Descartes, como quieran decirle, el discurso del método, ¿no? El discurso del método tiene una frase emblemática que se suele citar bastante y es pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto existo. Algunas traducciones lo ponen como pienso, por lo tanto soy. Hay algunas cosas que yo creo que habría que contextualizar y, bueno, reflexionar y a la vez ver qué elementos de esa obra, que yo considero una obra muy emblemática, digamos, es una especie de programa intelectual de la filosofía racionalista, que al igual que este otro texto filosófico de Kant, escrito siglo más tarde, que es respuesta a la pregunta ¿qué es el humanismo?, va a condensar lo que el espíritu moderno va, va a tomar como ejemplar o como lo más importante de la facultad de razonar. Obviamente, bueno, mediado por muchas circunstancias históricas, sociales, económicas, culturales, etcétera. Con respecto al texto de el discurso del método, bueno, hay que decir que se trata de un texto, si ya lo conocen, pues recordarán que es un texto bastante breve, tiene un carácter en muchos puntos autobiográfico, porque el autor está diciéndole a los lectores que le interesa compartir para, bueno, para que saquen lo mejor de ello, no tanto para que hagan de esto un modelo a imitar. Le interesa compartir un método, es decir, si nos vamos a la etimología del término métodos en griego, pues el camino que él sigue para llegar a una forma de articular el pensamiento. Y a partir de esta articulación del pensamiento, a partir de esta metodología, de estos pasos, buscar un camino confiable para llegar a verdades, llegar a razonamientos firmes, ¿verdad? Verdades, como él dice, claras y distintas. Y lo que interesa de este punto es que el método cartesiano que se va a exponer en este libro eh, pretende, pretende buscar un tipo de verdad que no se base en las opiniones o en los dogmas. Y esto yo creo que también es algo muy interesante. Si nos vamos a la época de Descartes, de alguna forma, eh, proclamar esta idea resulta una idea muy potente, muy revolucionaria, porque todavía hay resabios en esa época de la forma, de la pedagogía, eh, del- de la época medieval. Hay resabios todavía bueno, de cierta escolástica, ¿no? De cierto tipo de educación o cierto tipo de pedagogía dogmática que depende todavía de la autoridad del profesor o del autor que se quiere tomar como un modelo, ¿verdad? De ahí que Descartes va a decir que no pretende que este planteamiento sea un modelo absoluto a seguir críticamente, sino que dice, bueno, que cada quien tome de eso lo que pueda servirle para iniciar su camino. Eh, Hay un rasgo que me parece que es muy importante. Ciertamente han pasado muchos siglos entre el discurso del método y ahora, pero hay una tendencia muy fuerte eh, a tomar por verdad ciertas ideas, ciertas cosas que sean por hechos a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de otros soportes, y sin que tengamos toda la riqueza, o sin que haya más bien detrás de esto toda la riqueza cultural del pensamiento europeo medieval, del humanismo clásico, etcétera,
eh, de la filosofía griega, bueno, toda la tradición teológica eh, del cristianismo, sino más bien lo que hay es, bueno, lo que se conoce como noticias falsas, ¿verdad? Como rumores, como cuestiones que se exponen en la internet y que muchas veces personajes que tienen alta responsabilidad política, responsabilidad de Estado, se encargan también en propalar. Entonces, bueno, la idea de tener o de buscar un método a través del cual orientar la propia razón para llegar a verdades, como dice el autor, claras y distintas, es una cosa que no pierde vigencia. El autor va a hacer un ejercicio muy interesante a lo largo de los primeros capítulos del texto, ¿verdad? Sobre todo el primero y segundo capítulos tienen mucho de elementos autobiográficos. El autor reconstruye toda su formación temprana, toda su formación escolar, universitaria, etcétera, sus viajes, como parte de un esfuerzo por buscar una, una forma propia de llegar a la verdad. Y lo que encuentra es, o lo que encontramos, lo que podremos encontrar, para mí no puede ser más interesante en este libro. Es un esfuerzo que hace el autor de poner en duda absolutamente todas las cosas que toma o que ha tomado durante su vida por verdades inamovibles. Pone en duda eh, toda la educación recibida, pone en duda y va cuestionándose sobre lo supuestamente evidente de, de los sentidos, también cuestiona las diferentes ciencias, las diferentes disciplinas, incluyendo la filosofía y la teología. Y encontramos que en este ejercicio fuerte, radical de duda, una por una las certezas se van cayendo, ¿verdad? A lo largo del discurso del método encontramos, por ejemplo, que en la educación recibida, en la formación, ¿verdad? Hay que recordar que Descartes tuvo una formación bastante privilegiada, estudió en el colegio jesuita de La Flèche, uno de los más prestigiosos en Europa. eh, bueno, él va encontrando que muchas de las cosas que a lo largo de su formación se toman como verdades no son otra cosa que las opiniones de los maestros o las opiniones de ciertos autores, ¿verdad? Y es bastante duro cuando se pone a enjuiciar eh, lo que ha sido la filosofía hasta ese momento. Y va encontrando que, bueno, pese a que, a juicio de Descartes, por supuesto, esto es debatible naturalmente, que a su juicio, si bien en la filosofía encontramos gente, autores muy dotados de inteligencia, sabiduría, lo que encontraríamos desde la visión cartesiana no es otra cosa que una serie de opiniones vertidas por los diferentes autores, por los diferentes filósofos. Opiniones que se contraponen unas con las otras y que al final no encontramos un conocimiento cierto, sino que opiniones que podrán tener algún valor, pero no un conocimiento firme sobre las cosas. Y con la teología también va a decir una cosa que es muy interesante, que puede ser, pudo haber sido bastante controversial, obviamente. Porque bueno, él dirá que la teología pretende como explorar el ámbito de lo sagrado, el ámbito de la salvación de las almas, pero dirá Descartes esto, la cuestión de la salvación del alma, la cuestión de la redención, no depende de si uno es ignorante o si uno es docto o sabio, sino que depende de otras cosas que uno, como ser humano, no está capacitado para entender, que sobrepasan los límites del entendimiento humano. Una cosa también muy importante, ¿no? Esta conciencia de los límites del entendimiento humano. Entonces, no se puede pretender llegar a verdades claras y distintas tampoco por la vía de la filosofía o de la teología. La teología estará abordando cuestiones que pertenecen a un ámbito de la realidad
que sobrepasa el entendimiento humano. Lo dice de una manera bastante cuidadosa, sabiendo que esto es muy controversial, ¿no? De hecho, en muchos pasajes del discurso del método dice, bueno, hay cuestiones que he planteado acá y que no he querido plantear de una forma como más directa por no entrar en controversias, ¿no? Más o menos eso es lo que se transmite ahí. Aquí hay una cuestión que yo decía, me parece como una de las más fascinantes del discurso del método, ese ejercicio radical de duda, la famosa duda metódica. Es decir, bueno, dudar, pero con una perspectiva, ¿verdad? No simplemente dudar por dudar, sino que la duda como parte de ese método, de ese camino para llegar a verdades claras y distintas. Primero, es valioso este ejercicio radical de duda, este ejercicio de poner eh, todas las verdades recibidas o todo lo que damos por verdad, ponerlos en duda. Y esto es un ejercicio importante, incluso a nivel personal. Es importante que, que durante momentos claves, momentos de crisis incluso personales, sociales, ¿verdad? Históricos, pongamos en duda lo que damos, por cierto. Que al igual que lo hace Descartes en el curso del método, que tratemos de ver si estas supuestas verdades tienen fundamentos sólidos o son cosas que se basan en las creencias, en la autoridad de ciertas figuras o de ciertas fuentes, o en el engaño de los sentidos, ¿verdad? Hay una expresión muy interesante que va a emplear no en el discurso del método, sino que en la tercera, son meditaciones metafísicas, y es la figura del genio maligno, ¿verdad? Si en este ejercicio de duda me pregunto si hay un genio maligno que hace que yo crea determinadas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, el llegar a plantearse la duda en ese extremo radical es un ejercicio importante a todos los niveles. Plantearse la duda, para tratar de superar la duda y llegar a certezas, ¿no? Porque eh, Descartes está muy consciente de los límites de una postura escéptica. El escepticismo es desconfiar absolutamente de todo, eh, partir de que no hay nada que se pueda tomar como una verdad y por lo tanto se duda absolutamente de todo. Pero el escepticismo es una especie de dogmatismo, una especie de creencia dogmática de que nada es cierto. Entonces tampoco es una vía válida y Descartes está muy consciente de esta cuestión. Nos aproximamos al momento, a uno de los momentos cumbres, quizás de la obra, ¿verdad? Y es esta cuestión, esta frase que aparece ya en el cuarto capítulo del discurso del método. Pienso, luego existo. O pienso, por lo tanto, sé que existo, por lo tanto sé que soy yo, ¿verdad? Y él dice, bueno, esto es una certeza a la que yo podría llegar a través de recorrer estos métodos. Porque puedo ponerla o poner en duda absolutamente todo. Pero si estoy dudando es señal de que es una evidencia, perdón, de que estoy pensando. Y si pienso, bueno, esto es la evidencia de que existo. Claro, esto es una cuestión muy racionalista también. Es la primacía de la razón, ¿verdad? O de ese aspecto lógico de la razón humana desconectado de los sentimientos, ¿no? Desconectado de la sensibilidad. Entonces esto es también muy característico de la modernidad. La primacía de la razón sobre cualquier otra cosa y de un determinado tipo de razón. Una razón lógica, ¿verdad? Una razón que algunos autores llamarán en el siglo XX una razón instrumental, una razón que sirve para explicar fenómenos, sacar leyes explicativas y que permitan manipular esos fenómenos, tanto naturales como sociales. Ese es como una cosa muy característica de esta parte de la historia del pensamiento occidental y que influye, obviamente,
sobre los países que van a ser colonizados por Europa, incluyéndonos a nosotros. Entonces, esta evidencia, esta conclusión, pienso, por lo tanto existo, habla justamente de la primacía de la razón. Tendríamos que afirmar con Dussel, o con autores como Hinkel-Lammert, la primacía o la primariedad de la vida, con Zubiri la primacía de la realidad. Con Ellacuría pues será pues la misma cosa, la primacía de la realidad histórica como el punto de partida del pensamiento y de la praxis filosófica. Pero bueno, esta idea de pienso, por lo tanto existo, es una idea muy potente, porque a partir de eso, tras saber, como dice el mismo Descartes en, en los pasajes donde va a describir este método de duda, tras haber destruido el edificio viejo que ha sido construido de una forma desordenada, el edificio viejo como una imagen del pensamiento, ¿verdad? De la forma desordenada, ¿verdad? Desorganizada que vamos construyendo nuestras ideas, pues cabe la pena apuntalar los cimientos de una nueva edificación del pensamiento, a través de una perspectiva lógica que para Descartes se puede encontrar justamente en las fuentes o en la forma de razonamiento matemático. Esto también es una cosa muy característica del racionalismo, ¿no? Buscar como una especie de modelo matemático de la razón, que obviamente no agota todas las facultades ni todas las posibilidades de la razón. No hay que olvidar que la razón, la inteligencia, pues es como dice Zubiri, inteligencia sentiente, ¿verdad? O como dice Galeano, sentipensante, ¿no? Pero bueno, en la perspectiva cartesiana es la primacía de esa razón lógica, a partir de la cual se articula, bueno, este pensamiento que tendría, digamos, este ideal matemático de exactitud, de llegar a verdades evidentes por sí mismas. Y bueno, hay acá una concepción también derivada de esta idea, una concepción derivada del universo, ¿no? El universo para Descartes va a estar modelado matemáticamente. Y por lo tanto todo tiene una armazón matemática. Y digamos, conociendo un poco la llave, ¿verdad? El procedimiento, esa lógica que va de lo simple a lo complejo, que es una de las recomendaciones que él hace, ¿verdad? Uno de los hallazgos que él hace, orientar el pensamiento para entender los problemas de sus aspectos más simples a los más complejos, a través de deducciones matemáticas o de un esquema de pensamiento matemático podemos entender no solamente al ser pensante, el ser humano sería eso, ¿verdad? Un ser que piensa, quizás el aspecto pues biológico, el aspecto de los sentimientos, el aspecto de la necesidad, ¿no? De la corporeidad serían secundarios desde esta perspectiva. A partir de eso, bueno, se articula también una forma de entender al ser humano y una forma de entender la realidad. Ahora yo creo que lo valioso de este ejercicio es justamente una cosa que va a decir el filósofo alemán Immanuel Kant, siglo más tarde, eh, el intento de servirnos de la razón, no tanto del dogma, o no tanto de las creencias, de las ideas recibidas, o de recibir acríticamente lo que se nos dice, o lo que leemos, o lo que oímos, sino a través de la razón, y buscando un método, ¿no? un camino de análisis de la realidad. Ese elemento no pierde ni una partícula de validez en el momento actual. Es importante servirnos de la razón para poder entender los problemas complejos del momento actual. Y requieren de la valentía filosófica o de la valentía intelectual que asume René Descartes al emprender ese camino de ejercicio radical de la duda de todo lo que conoce.
¿verdad? Es decir, reprender este ejercicio de la duda radical, una duda que busca una certeza, ¿verdad? Que busca una verdad bien fundamentada, pero eh, es un ejercicio como muy, muy valiente, que requiere mucho valor intelectual, porque es ponerse a cuestionar o ponerse a derrumbar los cimientos intelectuales, culturales, de certidumbres, en los cuales tenemos montada toda nuestra vida, todo lo que pretendemos conocer, toda nuestra idea de lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, someter esto a un escrutinio, a una valoración crítica, radical, es una cosa muy valiente, ¿eh? Porque busca poner a prueba todo, ¿no? Poner a prueba lo que pensamos, poner a prueba nuestras ideas, poner a prueba lo que pensamos que somos, ¿verdad? Lo que deberíamos de ser, etcétera. A nivel social, este ejercicio es importante. Es importante muchas veces hacer un alto en el camino y ponerse a cuestionar las verdades recibidas. En América Latina tenemos pensadores que han hecho justamente esto, cuestionar radicalmente las ideas recibidas sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, eh, sobre lo que deberíamos de ser. En Salvador, con esto estoy cerrando, un pensador que hace eso, no desde el discurso filosófico, desde una metodología eh, filosófica, aunque sí tiene mucho filosófico, es Roque Dalton. Lo hará él a través de la literatura principalmente, ¿no? A través de la poesía, a través de la recuperación crítica de la historia salvadoreña, a través del enjuiciamiento global de la historia, de las ideas, del conocimiento popular, ¿verdad? Del conocimiento también que transmiten las clases dominantes. Es un ejercicio de duda metódica, de duda radical, que busca llegar a una certidumbre también, busca llegar a una certeza. Eh, Tras examinar despiadadamente qué es lo que pretendemos ser, bueno, plantearnos qué deberíamos de ser, ¿verdad? Desde un